es así. Bueno, estos pacientes tienen algunas características que los hacen, que los antes, históricamente los hacían diferentes a la artritis reumatoide, ¿no? A estas espondiloartropatías también les llaman seronegativas, también así se llamaba antes. Eran seronegativas porque el factor reumatoideo era negativo. O sea, no tenía factor reumatoideo, no tenía nódulos reumatoides, la artritis inflamatoria era periférica, había compromiso en articulaciones sacroiliacas con espondilitis anquilosante o sin ella, podrían haber algunas otras enfermedades asociadas y compromiso extraarticular, había tendencia a la agregación familiar y esto es importante, había asociación al antígeno de histocompatibilidad HLA-B27, ¿no? Y había compromiso de entesis, ya. Las espondiloartritis pueden dar compromiso en la columna vertebral, pues, o sea, es decir, compromiso axial o sacroiliaca en estas articulaciones de acá. Puede dar compromiso periférico en las articulaciones de la mano o los pies y puede dar compromiso en las entesis. Esos tres son los compromisos de las espondilitis anquilosantes o de las espondiloartropatías. Las entesis son los lugares donde el tendón se inserta en el hueso. Esa es la entesis, esa zona de interfase. De excelencia, la entesis que más se conoce es la entesis que está en el tendón de Aquiles, acá. Esa es una entesis muy conocida en reumatología. Ya, dicho eso, la espondilitis anquilosante es la más estudiada, la más frecuente de este grupo de espondilitis. Seronegativas, o espondiloartropatías o espondiloartritis, como se llama actualmente. La espondilitis anquilosante es una enfermedad crónica de causa que no se sabe la causa, que se asocia al antígeno HLA-B27. Ojo a ese número. Presenta afección en articulación sacroiliaca y puede involucrar al resto de la columna vertebral a todos sus niveles. Puede existir inflamación en articulaciones periféricas. Ojo, nuevamente, la espondilitis, las espondiloartropatías afectan la columna vertebral, afectan las articulaciones periféricas o puede afectar las entesis. Eso es de la parte articular. También puede afectar extraarticularmente, puede afectar otros órganos. Vamos a ver cuáles. Así es. Puede acompañarse de manifestaciones extraesqueléticas como uveitis anterior aguda, insuficiencia aórtica, trastornos de conducción cardíaca, fibrosis de los lóbulos pulmonares, afección neurológica por compresión medular o amiloidosis renal, o amiloidosis en general. Esta enfermedad da insuficiencia aórtica, ojo, la que vimos antes, la Payés daba estenosis, que es la única reumatológica que da estenosis aórtica. ¿Sí? Es una enfermedad rara, menos del 1% de las poblaciones la tienen, es menos frecuente que la artritis reumatoide, ojo. La artritis reumatoide es 1% la prevalencia a nivel mundial. Esta sí es más frecuente en varones, igual que la gota. ¿Ya? Y el HLA-27 está presente hasta en el 90% de casos, ¿no? Esto varía realmente según la geografía, ¿no? Esto se ha estudiado más en poblaciones caucásicas, donde el HLA-27 es muy frecuente. Bueno, como mencioné, esta enfermedad tiene un cuadro articular que puede dar una lumbalgia inflamatoria, hasta 3/4 de los, o sea, hasta el 75% de los pacientes presentan esto, dolor cuando se acuesta, una lumbalgia inflamatoria, ¿no? Con dolor a nivel de la articulación sacroiliaca, que lo siente como sensación de rigidez en las nalgas. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha dado lumbalgia, pero el dolor de la lumbalgia es a veces muy limitante, ¿eh? Imagínense con esa lumbalgia acostarse y no, porque no te pase el dolor, ¿no? Esta enfermedad es muy limitante para el paciente, ¿eh? Artritis periférica, puede ser oligoarticular asimétrica no erosiva. Ojo, ¿eh? Oligoarticular significa ¿cuántas articulaciones? ¿Entre cuántas a cuántas? Mono es uno, ¿no? Poli es más de 5, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya se han olvidado. Mente frágil tienen. 3, ¿ya? Más de 3 articulaciones es poliartritis o poliartralgia, si quieren. De 1 a 3 es, o sea, 2 o 3 es oligoartritis, ¿no? El 30% tiene artritis de cadera, que es la articulación no axial. Ajá, no axial, no se me ven. Axial significa la columna. Lo demás significa periférico o no axial, más frecuente, ¿no? Y los hombros, eso se afecta, ¿no? Puede presentar osteoporosis estos pacientes, ¿no? Este es un cuadrito, bueno, esto es el axial, ¿no? Esto es la articulación sacroiliaca y esta es la columna, ¿no? Columna lumbar.
y dorsal baja, ahí es donde va, mueve la espondiloartritis o espondiloartropatía cero negativa. Hombros también se afectan, rodillas y talones, ¿no? Estas son las entesis, algunas entesis, que son lugares donde el tendón se pega al hueso. Eso también duele, ¿no? En los pacientes. Y esto es lo que les gusta preguntar a la gente, ¿no? Las manifestaciones extraarticulares. Puede dar uveitis anterior aguda. Es la más frecuente, ojo, la manifestación extraarticular más frecuente. Puede dar afección cardiovascular, da insuficiencia aórtica. La quinta vez que repito. Puede dar compromiso del sistema nervioso central. Estos pacientes, como el hueso, o sea, las vértebras se juntan así, se hacen como una caña de bambú. Y se hace, en la columna se hace como un tubo, ¿no? Como una madera única. Y lo que pasa es que estos pacientes, si sufren un trauma cerebral mínimo, es catastrófico el cuadro vertebral. Hacen traumatismos vertebromedulares al mínimo trauma. Por eso es que pueden presentar compromiso del sistema nervioso, ¿no? Pueden presentar afección pulmonar, fibrosis apical bilateral en las ápices, amiloidosis, que es raro, alteraciones genitourinarias, que son raras, y alteraciones inflamatorias intestinales, que no dan síntomas, ¿no? Recordad acá que lo más frecuente que produce es una uveitis anterior aguda, que es la complicación extraarticular más frecuente acá, punto. Otras cosas son menos frecuentes. ¿Ya? Entonces el paciente puede presentar, ahí está, otro cuadrito de estos. Amiloidosis, insuficiencia aórtica, inflamación intestinal, uveitis aguda, el ojo rojo y doloroso. No han hecho oftalmología todavía, ¿no? Bueno, el ojo rojo y doloroso, ¿no? El ojo rojo se clasifica si tiene dolor o no tiene dolor el ojo rojo. Si ustedes ven un paciente con ojo rojo, lo primero que preguntan, ¿le duele o no le duele, señor? No me duele. Lo más frecuente es conjuntivitis, ¿no? Pero bueno, uveitis anterior, la uveitis sí duele. Uveitis anterior es lo más frecuente. Otras cosas, puede dar sacroileitis, o sea, en estas articulaciones se inflaman, se ponen duras y un dolor exquisito presenta. Dolor mecánico, dolor inflamatorio, entesis, lesiones neurológicas, ¿no? Sí, ya se ve bien. Yo lo que quiero que recuerden es esto, que la uveitis anterior aguda es lo más frecuente extraarticular. Bueno, ya los criterios, hay criterios que han variado. Esta era una enfermedad algo elucubrada, no se habla mucho, parece difícil, pero se ha hecho. Estos son criterios que el 2010 publicó el Grupo Europeo para el Diagnóstico, ¿no? Dolor lumbar de más de 3 meses y de menos de 45 años, ¿no? Con sacroileitis, o sea que en la plaquita se vea estas líneas, y que tenga HLA-27 y 2 de estas cosas, o sacroileitis en la placa o en la resonancia, y una de estas características. Dolor lumbar inflamatorio, artritis, entesitis, uveitis, dactilitis. La dactilitis significa que el dedo se inflama, ¿ya? El dedo se pone como una salchicha, todo el dedo así. En el pie sobre todo, se pone así como una salchicha. Eso es una dactilitis. Psoriasis, enfermedad inflamatoria, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, que tenga buena respuesta antiinflamatorios, que tenga historia familiar de espondiloartritis, que tenga HLA-27 o que tenga una PCR elevada, ¿no? Para hacerlo más difícil, ¿no? Bueno, lo importante acá es que el paciente tenga dolor lumbar inflamatorio, sea joven y tenga alguna enfermedad asociada, por ejemplo, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Eso es en pacientes que tenían compromiso axial del eje, de la vértebra, y en compromisos en pacientes con síntomas periféricos que tenga artritis, entesitis o dactilitis y una característica de espondiloartropatía y 2 características o más de 2 características de espondiloartropatía, ¿no? Bueno, es medio complicado esto, ¿no? Lo que pasa es que estos pacientes, la terapia el tratamiento es limitado, por eso es que al paciente se le trata de definir si tiene o no tiene esta enfermedad. Uno parece fácil con todo lo que uno dice, pero tú te pones un paciente al lado que que le duele la espalda, ¿no? Tú tienes que hacer saber ante qué estás. Y la lumbalgia es bastante frecuente, la lumbalgia. Más del 50% de los adultos en su vida hacen lumbalgia. O sea, por lo menos todos, o la mitad por lo menos, va a ser en un momento episodio de lumbalgia, ¿no? Es muy frecuente la lumbalgia. Ahora, lo más frecuente de la lumbalgia es que la causa sea muscular. Pero, si te entra la duda que no es muscular,
Es complicado, o sea, hay que estar bien seguro en esta enfermedad que tiene el paciente espondiloartritis, ¿no? Porque el tratamiento es limitado. Si tú no le haces el tratamiento, se pierde mucho tiempo, se pierde una ventana terapéutica, ¿no? Bueno, algo complicado. El tratamiento es antiinflamatorios, terapia física, tratamientos modificadores de la enfermedad. De estos, la sulfasalacina es el único que ha demostrado beneficio en el compromiso periférico, ojo. En el compromiso axial, el AINE es el tratamiento de elección. Yo les dije, ¿no? Axial, central es la columna y sacroiliaca, y periférico es las articulaciones periféricas. Y terapia biológica, que es lo que sí ha demostrado utilidad, ¿no? De remisión. Bueno. En ortopatía psoriática es una, esto es, de esto yo, el resumen es una artritis, es un paciente con artritis reumatoide, pero que tiene psoriasis, esa es la idea acá. Pero que también tiene otras cositas más que lo hacen diferente a la artritis, ¿no? Estos son criterios de clasificación para artritis psoriática, enfermedad articular inflamatoria, y que tenga tres de estas cosas, ¿no? Psoriasis o historia de psoriasis, distrofia ungueal psoriática, factor reumatoide negativo, dactilitis o actual o previa, y radiología con hueso yuxtaarticular, ¿no? O sea, son pacientes con psoriasis que hacen artritis. Esos pacientes tú tienes que clasificarlo. ¿Este paciente tiene artritis psoriática o no tiene artritis psoriática? Para eso te sirve esto. Y de estos pacientes con artritis psoriática, lo más frecuente es que el paciente presente oligoartritis asimétrica. ¿Asimétrica qué significa? O sea, simétrico significa que afecta a las dos manos igual, ¿no? Se me hincha acá y acá, eso es simétrico. Asimétrico es que se me hincha acá, pero también se me hincha acá, el tobillo. Eso significa asimétrico, ¿no? Que no va a los dos lados. Lo más frecuente es que en las series es que el paciente haga oligoartritis asimétrica, ¿no? Puede ser formas de poliartritis simétrica o que muy parecidas a la artritis reumatoide. Puede hacer compromiso axial, solamente puede dar compromiso de vértebras. Puede hacer solo compromiso de interfalángica distales o puede hacer compromiso de mutilante, ¿no? Que hay resorción distal de los dedos, que es raro también, ¿no? Acá yo lo que les pido es que se acuerden de que lo más frecuente es oligoartritis. Cuando ve un paciente con oligoartritis crónica, ¿cuándo era crónica, se acuerdan? La vez pasada les dije, ¿cuántas semanas tenía que pasar? 6 semanas, ¿no? Cuando un paciente hace artritis, uno tiene que ver por qué tiene artritis, ¿no? ¿Qué tiene? Lupus, artritis, infección, hepatitis. Bueno, uno pregunta, ¿cuánto tiempo tiene? Si es más de 6 semanas, menos de 6 semanas, ¿no? Según eso se orienta más o menos su diagnóstico. Bueno. Bueno, ya vienen preguntas ya. ¿Cuál de las siguientes es la forma de artritis psoriática más frecuente? La respuesta es la B, ¿no? La C, la D. A ver, doctores. La A, pues no, la oligoarticular asimétrica. Es lo más frecuente la artritis psoriática. Pucha, pacientes de estos sí tengo. He visto bastantes pacientes con psoriasis. También es un problema cuando el paciente con psoriasis tiene dolor articular. Hay que estar con los pies bien puestos en la tierra para saber lo que está al frente. La A es, ¿no? La respuesta fue la A, por si acaso, para los que están durmiendo ahí por atrás. Hombre de 30 años que presenta un cuadro clínico de 10 meses de evolución consistente por dolor lumbar continuo, que le despierta por la noche. Que es una lumbalgia mecánica o inflamatoria. Inflamatoria, ¿no es cierto? Y que se acompaña de rigidez matutina. O sea, no puede doblar. O sea, el paciente se levanta y la columna no la puede doblar. No sé si alguien le habrá dado. A los varones a veces les da eso. ¿Cuál sería el tratamiento de primera elección? ¿Qué dice el doctor? Que no le da, dice. Se acomoda bien. ¿Cuál es el tratamiento? Diazepam oral. El diazepam, aparte de ser ansiolítico, también es relajante muscular a dosis altas. Dexametasona intermuscular, eso es lo que no se debe usar. Eso es lo que más bien hace todo el mundo. Todos los pacientes vienen a la urgencia, lo ve el médico general, el médico de emergencias, ¡pum!, le zampa su diclofenaco con dexametasona. ¿O no han hecho ustedes eso? A ver, díganme. Yo sí lo he hecho, pero antes. Es lo que no se debe hacer, no den corticoides al paciente. La dexametasona dura bastante tiempo en el cuerpo, dura 20 días.
tiene un efecto antiinflamatorio potente, es 10 veces más potente que la prednisona, o sea, es una bomba meterle dexametasona al paciente, pero les pasa el dolor, pero pues no está bien. Metamizol intramuscular, ¿no? El metamizol es un antiinflamatorio, pero que baja la presión, que baja la fiebre también. Sales de un intramuscular, ya no existe eso ya en el Perú. Hace 5 años se ha retirado al mercado, ¿no? Este paciente, ¿qué tiene? A ver, para empezar. ¿Tiene una lumbalgia mecánica o inflamatoria? Ya, inflamatoria, ¿no es cierto? Probablemente tenga espondilitis anquilosante, probablemente, no sé, pero tiene algunos criterios, ¿no? Pero el tratamiento dije que lo primero era AINES. La sulfasalacina era para compromiso axial o periférico. Periférico, ¿no? Ya. La indometacina es la respuesta. A ver, acá. Hombre de 25 años que 10 días después de acudir a una despedida de soltero comienza con inflamación de rodilla derecha y de ambos tobillos, conjuntivitis bilateral, aftas orales y erosiones superficiales no dolorosas en el glande. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Hombre de 25 años. ¿Qué? ¿En las despedidas qué pasa? Yo no... Reiteres, ¿no? Estil, no, el estil es una enfermedad, es una causa de fiebre de origen desconocida, ¿no? No es estil. El estil es una enfermedad rara, ¿eh? Es una enfermedad inflamatoria reumatológica que presenta fiebre y compromiso articular. Es una enfermedad que tiene algunas otras características como ferritina elevada. El estil es un diagnóstico de exclusión. ¿Eso qué significa exclusión? A ver si alguien sabe. ¿Ah? ¿Qué significa enfermedad de exclusión? La exclusión significa que otras causas se han excluido, ¿no? O sea, por ejemplo, si viene un paciente y yo le digo, este paciente tiene estil de entrada, es difícil que lo haga, porque el estil es un diagnóstico de exclusión, o sea, otras enfermedades han debido excluirse antes de que tenga estil, ¿no? Es como cuando viene un paciente que dice, no, me duele la cabeza. Ah, ya, señora, usted lo que tiene es estrés, nomás vaya a su casa, tómese paracetamol. Eso pasa en el seguro muy frecuente. Pero que resulta que la paciente tenía una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Se mueve la prensa, pucha, que ya hasta lo hacen famoso al que lo votó, que el seguro es una porquería, todo lo que ya saben cómo es la prensa, ¿no? Por eso, o sea, hay cosas que son de exclusión, ¿no? Decir que un paciente tiene una enfermedad psiquiátrica también debe ser una enfermedad de exclusión, ¿no? Eso significa exclusión, ¿no? Que uno excluye otras causas para decir que tiene una determinada enfermedad. Infección gonocócica no es así, la gonocócica no tiene que dar lesiones en artritis, ¿no? No, la gonocócica no da, ¿no? El estafilococo es una inflamación localizada generalmente, ¿no? Que da ese celulitis, ¿no? Que no tiene que dar, es un paciente que probablemente haya tenido contacto sexual sin protección en esa fecha y que después de un tiempo hace un cuadro de oligoartritis, ¿no? Hace conjuntivitis, lesiones orales y erosiones en el glande, ¿no? Blenorragia se llama eso. El Reiter, ¿no? Que está mal llamado, debería llamarse artritis reactiva, ¿no? Eso es lo que hace el paciente. Sífilis, que yo, pucha, que sífilis ya no se ve mucho, ¿eh? Pero hay, BDRL bastante sale positivo en los pacientes. Bueno, se atiende un paciente de 37 años con una artritis en rodilla y tobillo izquierdos. Muñeca derecha interfalágica distal del segundo y tercer dedo de la mano derecha. Presentando además tumefacción del segundo. O sea, este paciente tiene una poliartritis, que es doloroso, porque tiene ¿cuántas articulaciones? Mira, rodilla, tobillo, muñeca, interfalágicas 5 articulaciones tiene inflamadas. Es asimétrico, ¿no? Por acá, por salpicado, por la izquierda, el derecho, tumefacción evidente. Además también tumefacción del segundo dedo del pie, o sea, una más todavía tiene. Esa tumefacción evidente del segundo dedo del pie es una dactilitis. Se le ha puesto el dedo como salchicha. Y esto de las dactilitis es frecuente. Las no inflamatorias, las traumáticas son muy frecuentes. El paciente que el dedo se voltea más de lo normal, ¿no? Los que juegan bol y básquet van a ver que cuando se inflama la articulación, todo el dedo se hincha como una salchicha. En la exploración hay psoriasis en el cuero cabelludo. ¿Qué prueba de las siguientes es necesaria para establecer el diagnóstico de artritis psoriática? Proteína C reactiva, factor reumatoide, biopsia sinovial, biopsia inmunofluorescencia de la lesión cutánea. ¿Cuál es la respuesta?
La D. Que venía con respuestas las claves, no. Ah, ya está todo, ya han diagnosticado. ¿Qué tipo de artritis es esa, Pero ¿cuál de los tipos? ¿Cuál se parece a cuál, Había una Oli, había una Pol, ¿se acuerdan? Ya se olvidaron. No, no, este es una oligo asimétrica, ¿no? Acá dice que están hinchados, hay artritis en rodilla y tobillo, dice, ¿no? Y las muñecas, hay 4, ¿no? Sí, una poliartritis asimétrica se veía, ¿no? Más parece la B, ya, bueno. Hombre de 25 años, no, esta es ya pasé ya, del doctor. ¿En cuál de los siguientes procesos no son efectivos como agentes terapéuticos los corticoides? Bueno, el corticoide, tú le das corticoide hasta la dismenorrea y le calma a la mujer el dolor. Cualquier dolor calma la corticoide, pero, o sea, que sea terapéutico no es, pues, ¿no? Lupus eritematoso sí es, miopatía inflamatoria, polimiositis sí es, polimialgia reumática también lo es, artritis reumatoidea también sirve, pero la que no sirve es en la espondilitis anquilosante, o anquilopoyética, o sea, porque es de hueso, ¿no? Esta pregunta yo ya no tengo que responderla, ¿no? El doctor de allá nos va a decir, doctor, ¿cuál es la respuesta acá? Esta sí hasta el cansancio le he repetido. ¿Cuál es la afección extraarticular más frecuente en la espondilitis anquilosante? La uveitis anterior, ya está bien el doctor. Esta es la última, creo, ¿no? ¿No? ¿Hay más? A su madre. Ay, perdón. Un paciente de 28 años consulta por dolor lumbar de 9 meses de duración, de predominio nocturno. O sea, el dolor le despierta en la noche, le despierta durante el sueño, como la esposa. Actualmente se ha asociado dolor en la parte inferior del talón derecho, notando en los últimos días hinchazón y dolor en rodilla derecha. O sea, le duele la columna y es de ritmo mecánico inflamatorio. Inflamatorio, sin miedo, inflamatorio, todo, acá no hay que acá hay dos, la verdad es solo una. El que nada sabe, nada teme. Actualmente se ha asociado dolor en la parte inferior del talón, le duele el talón, notando en los últimos días hinchazón y dolor en la rodilla, también se le hinchó la rodilla. Indique cuál de las siguientes actuaciones le puede proporcionar datos que apoyen el diagnóstico de sospechar en primer lugar. Radiografía anteroposterior de la pelvis, exploración física de las caderas, análisis de líquido sinovial de la rodilla, radiografía lateral de calcáneos, determinación del antígeno HLA-B27. A ver, ¿cuál le puede ayudar al paciente? A ver, el HLA-27 es muy frecuente en la población en general. Actualmente se usa como un criterio para diagnosticar espondiloartritis. La placa lateral de calcáneo sirve para qué en este caso, ¿no? Dice que es un paciente que también le duele el talón, ¿no? Depende, tiene un espolón calcáneo, por eso es que le duele, ¿no? Pero no es el caso, porque no solo le duele el talón, también le duele la columna, se le ha hinchado la rodilla, o sea, no es espolón, el espolón no da todo eso, ¿no? Análisis de líquido sinovial de la rodilla, sí, pues la rodilla está hinchada, pero también tiene más cosas el paciente, pues, ¿no? Si es una monoartritis de rodilla, ay sí, caballero, nomás, ¿no? Hay que pincharte y sacarte el líquido. ¿Se puede explorar las caderas? Sí, pero realmente explorar las caderas es inespecífico. La placa ayuda, ¿no? Para buscar qué cosa, sacroileitis, ¿no? Ya. Así es, ¿no? A ver, enfermo de 27 años, con antecedentes de episodios recurrentes de dolor ocular, fotofobia y lagrimeo. O sea, tiene ojo rojo este paciente, ¿no? Y le duele. Eso les dije, ¿no? Que desarrolla dolor insidioso y progresivo en la región lumbar con exacerbación nocturna en la cama. Datos relevantes de la exploración física. El test de Schober es positivo y hay un soplo de regurgitación aórtica. La placa presenta retracción su madre. Todo han descrito acá. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Con más probabilidad el paciente tendrá. ¿Cuál es? Espondilitis de Reiter, ¿no? No, Whipple. Artrosis, ¿no? Artrosis es la respuesta. ¿Cuál es, doctor? La D. A ver, todas las siguientes son manifestaciones de la espondilitis anquilosante, excepto dolor lumbar y rigidez de más de 3. Pues,
Sacroileitis sí, uveitis aguda anterior hasta el cansancio, hemos repetido que sí. La respuesta es la E, ¿no? Vasculitis, ¿no? ¿Ahí se acaba? No. ¿Cuándo acaba esto? Nunca acaba. El diagnóstico de artritis reactiva se establece por, a ver, cultivo de líquido sinovial. No sale generalmente, en la artritis no sale nada. No sale ningún bicho. Coprocultivo, frotis faringio. Serología, radiología, cuadro clínico compatible. ¿Cuál es? La E, ¿no? ¿La D o la E? E, ¿no? Está bien, está bien, ¿no? Todavía. Está por ahí, están achuntando las respuestas. En la espondilitis en las espondiloartropatías seronegativas, se llamaba así porque salía el factor hematoideo negativo, ¿no? Por eso le llamaba antes, hace 30 años, ahí, así, pero ahora ya no es así, pues. Pero bueno, son espondiloartritis, ¿no? No se incluye, dice. Oh, a ver, la respuesta es la. Esto creo que han preguntado en San Marcos, creo, ¿no? No. En esos libritos dicen, no han leído todavía. ¿Cuánto cuestan esos libritos ahora? 5, 7 soles valía en mi época. ¿Cuántos vale? ¿Cuánto? Esos que están todos los exámenes, que hay los exámenes anteriores, unos chiquititos, apuntes médicos del Perú que dicen, ¿no? Sí tienen, seguro, te dejo, no van a tener. Ya han leído, ya han repasado, revisado esos libros. Ahí leen en el carro, en el bus. Acá. Bueno, la respuesta es la E, ¿no? ¿Sí, no? ¿O no? Uno de los siguientes no es criterio diagnóstico de espondilitis anquilosante. Esta pregunta es antigua. Limitación de la movilidad del raquis lumbar, sí es, ¿no es cierto? Historia de dolor dorso lumbar, pues sí, pero debería decir mejor inflamatorio, ¿no? Limitación, eso también es otro criterio, el doctor me va a preguntar. O sea, al paciente tú le pasas por entre las tetillas 1 centímetro y ves cuánto se expande. Si se expande menos, ¿qué es esto? Es un criterio de evaluación del paciente, no de diagnóstico. Pero bueno, puede servir. HLA-B27 positivo y sacroileitis radiológica. Acá la verdad, ahora el HLA-27 sí se usa como un criterio de diagnóstico, pero yo creo que va a decir seguro eso, ¿eh? Esta es una pregunta antigua. Antes no se le daba mucho valor a HLA-27 porque era difícil dosarlo, pero sí es un criterio de diagnóstico. Esta pregunta han preguntado, yo me acuerdo en un examen en San Marcos. Ay, sí, ya se acabó ya.